El tema que Dios me ha regalado desde hace muchos días lo titulé La locura de la cruz. Amén. La locura de la cruz. Y vamos a hacerlo en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 31. Amén. Les pido que estén con la Biblia abierta porque vamos a mirar muchos textos de la Biblia para entender el mensaje que Dios quiere hacer con su vida hoy. En este camino yo he conocido leprosos, he conocido hombres que han tenido sida, mujeres que han tenido cáncer en la matriz, sicarios, guerrilleros, paramilitares, pero que se han convertido al evangelio y hoy han tomado esta mejor arma de 66 cartuchos y que ahora predican a Jesucristo. Pero esto no solamente por mi elocuencia, sino solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 1, el verso 18 hasta el verso 31. Dice, porque la palabra de la cruz es que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a mí, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció o no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, aleluya, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Y dice el verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, Jaén, aleluya, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Pues mirad, hermanos, aleluya, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos según los nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, a mí, aleluya, y a lo menospreciado escogió Dios, dice el verso 28, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él, por Cristo, amén, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Bueno, antes de tomar asiento, le ruego una oración por mí, para que sea Dios tomando control de mi vida y para que Dios hoy hable a su vida. Hermano David. Señor Jesucristo, Dios bondadoso, misericordioso y clemente eres tu Padre Santo. Has querido congregarnos en esta tarde, Señor, y por los medios de comunicación, Señor. Estamos haciendo culto a Dios vivo, Señor, y te clamamos y te decimos en esta tarde, Señor, necesitamos escuchar tu palabra de vida eterna, Señor. Aquí está nuestro hermano Ángel, Señor.
Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Aleluya. Bueno, hermanos, como les venía contando, a la edad de 8 años me llevaron al manicomio de Bello, donde me trataban. Ya pasé de que me tratara un psicólogo a que me tratara un psiquiatra y me mandaba drogas psiquiátricas. Aleluya. Y me iban a internar en un internado, valga la aclaración. Pero mi madre luchó mucho conmigo y mi padre. Recorrí como 5 o 6 escuelas. El bachillerato lo hice como en 7 u 8 colegios. De todos me echaban, pero era porque había en mí una necesidad de aceptar a Jesucristo. Y mi madre me aconsejaba y la rebeldía estaba en mí. Pero un día, como les dije, Dios se encontró conmigo y la obra de la cruz del Calvario fue perfecta. Aleluya, aleluya. ¿Saben por qué? Porque Dios se trazó un camino para mí y también se trazó un camino para usted, porque la palabra de Dios hoy está vigente. Dice que el cielo y la tierra pasarán y las de generaciones pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasarán. Y Dios se trazó un camino, Dios se trazó una vida para usted, querido amigo. Y esa vida que Él quiso trazarse para usted, esa vida eterna, la trazó desde el principio. Eso no fue apenas ayer o antier. No, Señor, Él la trazó desde hace mucho tiempo. Y cuando Él vino aquí a la tierra, dentro de sus coterráneos en Israel, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, dice que a los suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Vamos a leerlo allí en San Juan capítulo 1 del verso 9 al verso 13. Dice la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hoy día hay también hombres y mujeres que no le conocen, que han oído de él, que le han hablado de él, pero no le conocen. Y la invitación en esta tarde, querido amigo, es para que usted también lo conozca y lo mire por la fe y lo vea, como yo digo, face to face. A Dios se le oye, a Dios se le ve, a Dios se le escucha. Nosotros, sus hijos, hemos venido a Él y nosotros le hemos recibido. Pero hay una razón en el verso 12 cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a usted y a mí, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos hijos de nuestros padres, los que nos tuvieron papá y mamá, sino que dice, como dice el verso 13, los cuales no somos ya engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Querido amigo, le hago una pregunta. ¿Usted quisiera ser engendrado nuevamente en Dios? Aleluya. Algún día yo di la respuesta y dije sí. Como les decía, desde un principio, Él se trazó un plan salvífico, como lo vemos en Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a ofrecer a su único hijo. Amén. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, del verso 4 al verso 8. Hay aquí dos interrogantes muy impresionantes, en los cuales, si usted pudiera meditar un poquito en ellos. Mire, hermanos, este plan salvífico está trazado desde la eternidad, porque mire que aquí casi 2800, 3000 años antes de Cristo, ya Dios se había trazado el plan salvífico de venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 22, el verso 4, cuando dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, o sea, el lugar donde iba a ofrecer a su hijo. Entonces habló su hijo Isaac a Abraham su padre y le preguntó: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Aquí el fuego y la leña. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Primera pregunta. He aquí el fuego y la leña. ¿Y dónde está el cordero
para el holocausto? Y la respuesta está en el verso 8 cuando dijo, y respondiendo Abraham, Dios, Dios, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Fue Dios, ese Dios grande y maravilloso que gustó venir a morir como ese cordero, como ese cordero, como ese holocausto perfecto para morir por quienes, por usted y por mí, como lo dijo el pastor esta mañana. Él no vino a morir ni por los sabios ni por los que no tenían necesidad. Él vino a morir por mí. Él vino a morir por mí. ¿Sabe por qué? En mi generación, lo que nosotros llamábamos la gallada de la cuadra, éramos por ahí unos 30, 40 muchachos. Después de que yo me convertí al evangelio, yo volví 4 o 5 años después. No encontré ni uno, ni uno. Otro de otro barrio donde yo me mantenía con los muchachos, éramos unos 6 o 7. Me da pena decirle lo que hacíamos, pero pregunté por él y me dijeron que se había ido para México. Y allí se encontraba en uno de los carteles de México. Y pregunté por él, muerto. Y en otro barrio donde me mantenía también, éramos 6 o 7 también. Y pregunté por todos y había uno, Alan González. ¿Y sabe qué le pasó a Alan? De tanta droga que consumíamos, se enloqueció. Porque éramos muy adictos a todo lo que eran drogas sintéticas. Esto no lo digo para vanagloriarme, sino que él se trazó un mensaje. Él quiso morir por mí para darme vida. Y hago la cuenta de más de 60 casi amigos, no hay ninguno, no hay ninguno. ¿Saben por qué? Porque Él a todos nos dio la oportunidad algún día de arrepentirnos. Tuve la oportunidad de hablar con 4 o 5 en Manrique Gaitán, en Aranjuez, y ninguno se quiso convertir. Pero hoy yo le doy gracias a Dios. Hoy yo le doy gracias a Dios que yo acepté su llamado, que yo le acepté a Él como mi único y suficiente Salvador. Aleluya. Y hoy estoy aquí para anunciar su palabra. ¿Saben por qué? Porque para muchos la cruz es una locura. El evangelio es para los locos. Pero si me llaman loco, ¿qué importa que me llamen loco? Pero yo hoy quiero ratificar ese pacto con Jesucristo. Aleluya. Como les decía, hermanos, que Dios se iba a proveer de cordero, de ese cordero inmaculado, sin mancha y sin pecado. Dios también se trazó para sí un sacerdocio santo, como dice en Hebreos 7:22, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Vamos a mirar, hermanos, cuál fue la propiciación de ese santo sacerdocio que Cristo hizo para con nosotros. Hebreos capítulo 7, a partir del verso 22. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7, el verso 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador. Por tanto, Jesús es hecho fiador. ¿Saben por qué? Porque esa deuda la tenía que pagar Ángel Granados. La paga del pecado es muerte. Y ese pecado que estaba sobre mis espaldas lo tenía que pagar yo. Pero Él salió de fiador por mí. Amén. Aleluya. Y el verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire las características de ese santo. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermano, nuestro Dios es más alto, es más grande, es más ancho, es más profundo que los mismos cielos. Aleluya. Porque qué hermoso es mirar a los cielos y glorificar y exaltar al Señor por todas sus ricas maravillas. Pero la palabra del Señor dice que Él es más sublime, aleluya, que los mismos cielos, aleluya. Hermanos, ¿por qué la palabra de la cruz es locura para los que se pierden? ¿Por qué? Yo pregunto eso. ¿Por qué rechazan el Evangelio? ¿Por qué rechazan a Jesucristo? ¿Por qué la cruz es una locura? ¿Saben por qué? Porque hay términos despectivos hacia nosotros que dicen, ¿cómo así? ¿Te volviste loco? ¿Cómo así? ¿Ya no bebes? Este se volvió como raro. A veces nos tildan así.
con términos despectivos. Amén. Otros dicen, no, es que desde que se volvió de esa religión, ya no bebe, ya no fuma, como que se volvió raro. Pero hermanos, esto no es más que otra cosa, sino la obra de Cristo en nosotros. Aleluya. Porque así como Él es santo, nos santifica. Así como Él es puro, nos purifica. Así como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros, sus hijos, somos príncipes. Aleluya, aleluya. Amén. Y pone en nuestra boca un cántico nuevo y nos cambia la forma de pensar, la forma de vestir, hasta la forma de motilar. Aleluya, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hermanos, ¿sabe por qué para el mundo la cruz es una locura? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los que vivimos en esa locura estamos muertos al pecado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es una locura para el mundo que no pueden creer esto. Porque los que vivimos en Cristo hemos muerto al pecado. Aleluya. Y le hemos dicho a Él sí y al pecado no. Aleluya. Pero quiero hacer una radiografía. Quiero hacer una radiografía más confrontando la escritura. Porque esto no son palabras mías, tal vez elocuentes, no. Mire la radiografía, la posición en que yo estaba y tal vez en la posición que usted puede estar. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, del verso 9 al verso 18. Yo no podía creer o aceptar que había perdón de pecados. Yo decía, pero ¿cómo? Si yo todo lo que he hecho no ha sido sino pecar y pecar y pecar. No hay perdón de pecados. Y si había un tema álgido con mi madre y con los pastores y con los hermanos de la iglesia, yo decía, no hay perdón de pecados, no hay perdón de pecados. Pero la palabra del Señor, cuando hizo una radiografía de mi vida, ahí fue cuando yo reconocí que era necesario venir a los pies de Cristo. Amén. Romanos capítulo 3, desde el verso 9 hasta el verso 18. David, ayúdame por favor. Dice la palabra del Señor, verso 9. ¿Qué pues? Ahí estamos usted y yo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo qué. Ahí estaba usted y yo, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. 12. Todos, usted y yo, se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, usted y yo, no hay quien haga lo bueno. No hay que, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Amén. ¿Qué había en mi boca? Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus, Porque mi boca siempre estaba maldiciendo, hablando palabras soeces, controanerías. Así era mi boca. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. sus pies se apresuran para derramar sangre. Aleluya. Mis pies solamente estaban para eso, para cometer pecado, adulterio, fornicación. Todo, hermanos, toda la lista. Yo creo que la lista que hay en Gálatas capítulo 5 a mí me queda cortica. Pero mire, ¿por qué? Porque mis pies se apresuraban a derramar sangre. Aleluya. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Desventura, hermanos, una vida sin rumbo, una vida sin Cristo. Me levantaba y no sabía para dónde iba, me acostaba y no sabía de dónde venía. Duraba 4 y 5, 6 días, un fin de semana. Mi vida era desventurada porque no tenía un camino, un norte. Amén, Y no conocieron camino de paz. amén, amén. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En mí no había temor de Dios. Pero una vez, vuelvo y lo repito, se encontró conmigo el autor de la vida. Y una vez yo entendí esto, esta era mi radiografía, esto era para mí. Y yo decía,
que toda esa lista de pecados que aquí habla en Romanos capítulo 3 era la radiografía de mi vida. Pero una vez yo me encontré con Jesucristo, amén, y una vez me ratificó también la palabra en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, ahí estaba yo, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí me sentí desnudo, me sentí sin protección divina, y yo dije: Señor, un día, siendo febrero, tal vez la segunda quincena de febrero de 1995, se predicó este mensaje de Romanos capítulo 3 y San Juan 5:24. Y ahí yo me encontré desnudo delante de Dios, y me dijo la palabra de Dios: por cuanto tú pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. Ahí fue cuando yo entendí que yo necesitaba que los brazos de Cristo, de aquel hombre santo que murió en la cruz del Calvario, me cobijara con su sangre. Y me dijeron que gota tras gota derramada en la cruz del Calvario era para perdonar mis pecados, y que aún habiéndose acabado su sangre en su cuerpo, aleluya, lo último que salió de su corazón fue agua para limpiar mis pecados, aleluya. Por cuanto todos pecaron, ahí estaba yo, estaba destituido de la gloria de Dios, amén. Y vamos a hacer una lectura muy minuciosa acerca de Isaías 53, y yo lo quiero llevar a usted un poquito más allá. Yo quiero que usted, por la fe, aquí no tenemos imágenes, no tenemos figuras, aquí no tenemos nada de eso. Pero yo en esta hora, si usted quiere, si usted desea, váyase por la fe a la cruz del Calvario y contemple a este varón que murió en la cruz del Calvario, a nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Y mire lo que pasó en la cruz del Calvario. Esto lo que pasó allí fue para darnos vida y vida en abundancia. Él gustó, como dijo el hermano, él gustó la muerte. Él lo quiso hacer por sus pecados para que fueran perdonados. Y una vez perdonados sus pecados, usted pudiera tener vida. Amén. Dice la palabra del Señor. Bueno, una vez ya nos hemos identificado como pecadores, que lo hemos reconocido que necesitamos de Él, entonces vamos a ver por qué necesitamos de Él. ¿Qué fue lo que Él hizo para darnos vida? ¿Cómo fue ese proceso que sufrió Cristo en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia? Dice Isaías capítulo 53, el verso 1, y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nosotros somos los que hemos creído a ese anuncio, y sobre nosotros es sobre quienes se ha manifestado el brazo de Jehová. Fue Jesús, ese Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Fue ese Cordero Inmaculado, el cual gustó la muerte, y él mismo se propició para que usted y yo hoy tengamos vida. Dice la palabra, dice que él gustó morir en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por usted y por mí. Él gustó morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados y para que tuviéramos vida y vida eterna en su nombre. Dice el verso 2: subirá cual renuevo delante de él. Y dice: y como raíz de tierra seca. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de, cuando arrancan un árbol, usted mira una raíz de un árbol. Eso no tiene apariencia, eso no tiene forma. Váyase por un poquito por la fe y contemple a Jesús. Dice que tenía una apariencia de raíz de tierra seca. O sea, lo que hicieron con Jesús, les voy a tratar de narrar un paso a paso lo que hicieron con Jesús. Pero lo que hicieron con Jesús no es simplemente un sensacionalismo o simplemente un amarillismo. Lo que hicieron con Jesús era para que usted hoy tuviera la oportunidad de allegarse a Él y ofrecerle su vida. Él ya la ofreció por usted, ahora a usted le corresponde ofrecerle su vida a Él. Aleluya. Dice: ¿qué belleza hay en una cosa que no tiene imagen? Es una pregunta.
¿Qué belleza hay en una cosa que no tiene imagen? Hermanos, la imagen de Jesús, su rostro fue arrancado de su cara. La piel de su cara fue arrancada. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, dice que a él le pegaron en la cara y su cara sufrió hinchazones. Aleluya, sufrió tumores en la cara. Él fue desfigurado. Yo quiero que usted lo vaya contemplando por la fe. Luego, no bastándoles aquellas bofetadas que le daban, lo coronaron con una corona de espinas, pero no eran, usted tal vez aquí para acá para Colombia no se ven, pero tuve la oportunidad de conocerlas por internet. Las espinas que nacen en el desierto, las espinas miden entre 4 y 6 pulgadas, algo así, mira, algo así como este tamaño, entre 12 y 15 centímetros. Y esa fue la corona que le colocaron a nuestro maestro en las sienes, en su cabeza. No solamente se la pusieron, no solamente se la colocaron, perdón, se la clavaron en su cabeza. Aleluya. Y era una corona de espinas. Y no se imaginen que era una o dos. Y miren el tamaño, dice lo que encontré en internet, que eran entre 4 y 6 pulgadas, o sea, entre 10, 12 y 15 centímetros. Amén. Y no solamente eso, que las bofetadas que le daban los soldados romanos no eran hombres de mi apariencia, eran soldados romanos, y los soldados romanos eran hombres preparados para la guerra, de cuerpos corpulentos y manos grandes. Y no solamente, sino que a él también le dieron con unas varas, con unos palos que medían más o menos 2 metros de largo. Y la característica de estos palos con que a Jesús le pegaron eran palos que no quebraban, algo así como palos de limón o palos de guayaba. Eran palos que no quebraban, hermanos, y a él le pegaron con palos y también lo azotaron. Dice la palabra de Dios, dice que le golpearon su cara, le golpearon su rostro. Dice, Jesús como raíz de tierra seca fue desfigurado, flagelado, y su piel, escuchen hermanos, y su piel fue arrancada de su cuerpo. ¿Por qué? Por los latigazos que le propiciaban en su cuerpo. ¿Cuáles fueron los latigazos que le dieron a Jesús? No, que fue que le dieron con una correíta o unas ramitas. ¿Sabe, hermanos, cómo eran estos látigos? En la punta tenían unas chupitas de hierro, y que esas chupitas de hierro, cuando pegaban en el cuerpo de Jesús, arrancaban la piel. Porque dice el salmista, dice Isaías, dice que no hay parecer en él, porque él fue totalmente desfigurado. Su piel, el rostro de su cara, la piel de su cara fue arrancada, la piel de su rostro fue arrancada. Dice en el versículo, dice, no hay parecer en él. Amén. Ya no hay una apariencia en él. Era totalmente amorfo, sin una figura. Su figura humana fue desfigurada. Amén. No había tampoco hermosura, porque dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Pero yo sé que cuando Cristo recibía un latigazo, pensó en José. Cuando Dios recibía un golpe, pensó en Ángel. Aleluya. Cuando le injuriaban, pensó en Diego. Aleluya. Porque Él se trazó desde la eternidad morir por usted y por mí. Aleluya. Dice la palabra que no hubo hermosura. Se le hincharon los ojos de los golpes en la cara. Le dieron hematomas, y por falta de líquidos, como dice el Salmo 22, por falta de líquidos se le inflamó la lengua. Dice, y mi lengua se pegó al paladar. Lo podemos confirmar en el Salmo 22, verso 15, cuando dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Una profecía, y me has puesto en polvo de muerte. Mire, hermanos, al Señor, el Señor, por la deshidratación que hubo y por todo aquello, hermanos, al Señor se le inflamó la lengua de manera tal que la lengua se le pegó al paladar. Y son aquellas cosas que podemos confrontar en la escritura. Y sigue diciendo en Isaías 53 capítulo 2, dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea que él fue totalmente desfigurado, totalmente desgarrada su piel, la piel de su cara, la piel de su cuerpo. Su cuerpo se hinchó. Aquellos hombres despreciaron el autor de la vida.
pero nosotros hoy por la fe lo contemplamos como esa hermosura, aleluya, porque solamente en ese cuerpo inmaculado, en ese Cordero Santo, pudimos encontrar vida, aleluya, en esa cruz derramada por el camino hacia el Gólgota, aleluya, podemos encontrar esa vida que hoy día tenemos. El verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Miremos, hermanos, que los sacerdotes de aquella época intercambiaron a Jesús por un ladrón. Los sacerdotes de aquella época intercambiaron a Jesús por un ladrón llamado Barrabás. Fue juzgado injustamente, pero Pilato dijo además de él, no hallo ningún mal en este hombre. Aleluya. Hermanos, y por la fe vamos a decir que él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, él gustó la muerte para darnos ¿qué? Hoy, para darnos vida y vida en abundancia. La última parte del versículo 3, oiga como dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Algún día nos hablaron de Cristo. A mí me hablaron de Cristo a la edad de 14, 15 años y se cumplió lo que dice. Yo escondí de él el rostro, lo menosprecié y no lo estimé. Pero ¿sabe qué pasó? Que como escondí de él el rostro y lo menosprecié y no lo estimé, yo sufrí, hermanos. Yo sufrí la pena de la drogadicción, el alcoholismo, el vandalismo. Pero un día él me recibió con sus brazos abiertos. El verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. A través de su cuerpo y la sangre de Jesús obtenemos no solamente la sanidad, sino también la santidad. En ese cuerpo que estaba expuesto allá en la cruz del Calvario, él en su cuerpo llevó nuestras enfermedades. La palabra dice que él también sufrió nuestros dolores. ¿Saben por qué? Porque él es nuestro consuelo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el verso 5 dice, mas él, o sea Jesús, ese cordero que murió en la cruz del Calvario, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Éramos rebeldes por la misma naturaleza humana. Dice que él fue, escuchen hermanos este término, fue molido por nuestros pecados. ¿Qué es moler? Es echar en una tolva algo, molerla y procesarla y sale algo totalmente diferente después. O sea que él fue molido por nuestros pecados. Aleluya. Pero así como él sufrió una transformación en su cuerpo físico, hoy nosotros también somos molidos, pero ya en él, en Cristo, que llegamos cargados de pecado, llegamos cargados de mentiras, llegamos cargados de fornicación y también fuimos molidos. ¿Pero por qué? Mire el molino aquí. Por su palabra. Aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice la palabra del Señor, y por su llaga. No dice por sus llagas con ese, no, dice por su llaga. Leámoslo ahí en el verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. O sea que todo su cuerpo, una sola llaga. Todo su cuerpo fue una sola llaga. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Además, todos nos descarriamos como ovejas, pero cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que yo acabo de hacer, esta narración, hermanos, es para que ustedes, si lo pueden contemplar a él por la fe. Lo que sucedió en aquel momento fue por usted y por mí. Esto no tendría otra razón de ser, hermanos y amigos, sino que la cruz para muchos hoy es locura, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Amén. Estén un momento de pie, por favor.